mayoría de los casos, ¿no? Puede ser fatal en casos de embarazos, en mujeres embarazadas, ¿ya? Entonces, la hepatitis B es grave en menores de 5 años, tanto la B y la C, ¿no? El 50% pueden ir a una hepatitis crónica, por ende, a una cirrosis y cáncer también, ¿no? Y la hepatitis E, ¿no? Mucha importancia, que es muy similar a la hepatitis A, ¿no? Pero puede llegar a ser mortal hasta en un 25% de las mujeres embarazadas, ¿no? La mayor parte del manejo de estas hepatitis virales es conservarlo, es decir, no hay un medicamento, claro, salvo contadas excepciones, pero algo, digamos, que los cure, que las revierta, principalmente hablando de la A, la E. La B, la C, la D, la B, la C, pues como hemos dicho, ¿no? La C puede requerir interferón, dependiendo de los casos, y la B en algunos casos antivirales, ¿no? Eh, los síntomas son muy similares en los 5. Son un poco más intensos la hepatitis C, ¿no? Porque genera más malestar general y mucha ictericia, ¿no? Siempre es importante ver qué tipo de virus es el que está involucrado, porque nosotros tenemos que diagnosticar principalmente la B, la C, la D, ¿no? Por el riesgo de cronicidad, porque con un paciente es afectado por esos virus y va a una hepatitis crónica, repito, tiene alto riesgo de cirrosis y cáncer, ¿ya? Siempre valorar grupos de riesgo en embarazadas, como hemos visto, mayores de 40 años, menores de 5 años y si otras hepatopatías de bases, ¿no? Por ejemplo, el paciente alcohólico, ¿no? Si el paciente es alcohólico o tiene una hepatitis autoinmune, encima una enfermedad viral, pues el daño puede ser muy superior y desarrollar cirrosis en el menor tiempo posible, ¿no? Recordándoles, repito, lo que son los virus, esto se ha llevado en infectología, la hepatitis A es causada por el virus de la hepatitis A, es causada por un virus que generalmente está autolimitada. En el manejo de toda hepatitis, ¿no? Perdón, la hepatitis viral aguda, tiene que siempre suspenderse la ingesta de anticonceptivos. Felizmente hoy en día ya se está dejando el uso, ¿no? Porque se usa bastante en el tratamiento de ovario poliquístico en las chicas, ¿no? Es muy hepatotóxico, incluso se ha visto que ya tiene alto índice de riesgo de cáncer el uso de estos medicamentos, ¿ya? Generalmente se recomienda muchas veces al paciente no comer grasas, es una teoría no fundamentada, entonces no se recomienda mucho restringir la dieta en estos pacientes, porque a veces pueden llegar a tener tendencia a la hipoglicemia, ¿ya? El ejercicio generalmente es limitado, o sea, porque el simple hecho de tener una enfermedad viral que es tan intensa, porque es una enfermedad sistémica, va a hacer que el paciente esté muy esténico, muy débil, ¿no? Para llegar a hacer ejercicio. Ahora, recordando, en el tema anterior que ya habíamos hablado de ictericia, hepatograma, ¿no ven? Entonces, el patrón del hepatograma es muy importante que nos va a ayudar a hacer diagnóstico. Primero es la clínica que nos llega a sospechar, que vamos a hablar, pero principalmente lo que nos da la gran sospecha es que las transaminasas y principalmente la alaninotransferasa o TGP también que se llama, va a estar elevada, ¿no? Más de 500 veces. O sea, acuérdense, las transaminasas son hasta 40 unidades medidas, ¿no? En la sangre, eso es su valor normal. Entonces, van a encontrar valores tan altos como 500, 800.000, 2.000, 3.000 unidades solo en las hepatitis virales en las que estamos hablando ahora, ¿no? Puede haber hiperbilirubinemia ligera o importante de 10 miligramos a predominio directo y alteración de tiempo de protrombina, ¿no? Que es marcador de función hepática, está prolongado más de 12 segundos, un INR mayor a 1, ¿ya? En algunos casos se pueden prevenir estas enfermedades en los esquemas de vacunación, ¿no? Nuestro, pues la hepatitis B es la que está cubierta por el gobierno. Siempre en todo paciente que tengamos un diagnóstico de hepatitis o sospecha, porque una vez que sospechemos tenemos que pedir a serología, ¿no? Que siempre hay que ver que el paciente tenga sueño en su evolución o coagulopatía. El tiempo de hipotonía se baje bastante, menor al 80%. No, sopor porque es un signo de encefalopatía, ¿no? Y la coagulopatía, o sea, ambos son signos de
falla hepática fulminante, que por lo cual el paciente nos dice que puede llegar a fallecer. La hepatitis A, para recordarles, es un virus de la cadena ARN, ¿ya? Este, su incubación aproximada son 28 días, casi un mes, es decir, el paciente puede estar 28 días, ¿no? Antes de que desarrolle los síntomas, se contagia. Pueden haber recaídas, ¿no? Incluso de que el paciente se haya curado 6 a 9 meses, incluso después de que se haya curado, ¿no? Los riesgos de falla hepática fulminante son bajos, excepto en adultos mayores de 40 años. Pueden llegar a tiempo que se reporta una mortalidad de 1%. Si bien es baja, pero digamos puede llegar a ser letal en los adultos, ¿no? No así en los niños, ¿ya? Más de 1,5 millones de personas a nivel mundial están afectados y principalmente se reportan más en casos de tercermundistas, bajos recursos o con malas políticas de salud pública o pésima infraestructura de alcantarillados o agua potable. La gran mayoría se afectan en la edad, en la infancia, ¿no? Y la transmisión es a través de la ingesta de alimentos contaminados fecal-oral, ¿no? Les decía, ¿no? En condiciones precarias, malas condiciones de vivienda, también el practicar sexo anal, ¿no? El sexo, el cunilingus más que todo, ¿no? Que pues hay contacto entre la boca y la región anal en las relaciones sexuales, algunas veces por uso de drogas. Y la ingesta de mariscos a veces es frecuente, ¿no? Cuando se comen crudos, como en ceviche, por ejemplo. Es bastante frecuente en niños y personal de salud que trabaja en guarderías, ¿no? Y obviamente viajar a zonas de altos riesgos donde haya este tipo de virus. Su marcador va a ser las inmunoglobulinas, más que todo la inmunoglobulina M, ¿no? Que ustedes recordarán, las inmunoglobulinas pues son secretadas por las células plasmáticas, ¿no? Y son de dos tipos, la IgM que se secreta en enfermedades agudas y la inmunoglobulina G en enfermedades crónicas o de memoria pasada. El diagnóstico nos va a dar pues una inmunoglobulina M positiva, ¿no? Contra el virus de la hepatitis A, ¿ya? En la mayoría de los niños es asintomática, en los adultos sí llega a ser sintomática. ¿Y cuál es la clínica en común de todas las hepatitis? Ictericia. Ojo, el 50% o menos, ¿no? Solo desarrollan ictericia. O sea, a veces la mayoría, más del 50% son anictéricas. Sí van a tener mucha fatiga, pueden tener dolor abdominal, principalmente localizado en el hipocondrio derecho, y se les pierde el apetito, tienen muchas náuseas, pueden tener diarrea en la hepatitis A, fiebre, una fiebre muy elevada, ¿no? Mayor a 38,5, orinas oscuras, colúricas, y pues, como les decía, en el caso de la hepatitis A, sí pueden reportarse recaídas, ¿ya? En este tipo de virus. Pero estos síntomas inespecíficos, ¿no? Salvo la ictericia, obviamente, fatiga, dolor abdominal, inapetencia, náuseas, diarrea, incluso dolores articulares, son denominador en común de todos los cuadros de hepatitis, ¿ya? Como les decía, manejos conservador, reposo, hidratación líquidos, una dieta adecuada, les decía, sin privar muchos alimentos, ¿ya? El tratamiento sintomático, si el paciente tiene fiebre, le damos antipiréticos, si tiene náuseas, le damos antieméticos, domperidona, por ejemplo, ¿no? Sí o sí, la abstinencia de alcohol, si pues, la persona es adulta, suspender anticonceptivos en todo tipo de hepatitis, no solamente la hepatitis A, ¿no? En alguien que esté afectada, pues suspender la ingesta de anticonceptivos en las damas, ¿no? Y se puede prevenir mediante la vacunación contra el virus de la hepatitis A. En el país solamente se tiene de forma privada, ¿no? El programa no cubre, el PAI, ¿ya? La hepatitis B es el único virus ADN, ¿ya? La familia Pannaviridae. Se encuentran todos los líquidos corporales en la fase aguda, ¿ya? O sea, hasta en la saliva, o sea, ¿entienden? La saliva, lágrimas, ¿no? Compuestos de la sangre, líquidos sexuales, etcétera. El vía de contagio, las más comunes son por vía endovenosa, por usos de jeringas contaminadas en drogadictos, por transfusiones. Hasta la década del 80, 90, que no había mucha seguridad en los paquetes de sangre. Hoy en día ya hay tests más específicos para detectar estos virus, entonces es mucho menos frecuente la transmisión por transfusiones, salvo contadas excepciones, porque hay muchos centros aquí en La Paz, en el Alto más que todo,
que te ofrecen sangre, ¿no? Pero sin seguridad, ¿ya? Entonces, tiene que ser de un banco de sangre autorizado por el gobierno, ¿listo? Si alguna vez van a indicar transfusiones. La vía sexual es la más común hoy en día, ¿no? La transmisión viene a ser una infección de transmisión sexual, la hepatitis B y la C, ambas, ¿no? Sí puede haber transmisión vertical y horizontal, ¿no? Vertical es de la mamá al bebé cuando está embarazado, ¿no? Y horizontal entre niños, ¿no? Porque a veces los niños juegan a morderse y demás, y a veces se contagian de esa forma. Tiene un tiempo de incubación más largo que la hepatitis A. Este es el doble, hasta 60 días en promedio, ¿no? Incluso hasta 160 días. 60 días son 2 meses, ¿no? De incubación, desde que el paciente se haya contagiado, ¿no? Un 30% de los adultos puede llegar a desarrollar ictericia, pueden colocarse ictéricos, fíjense, un 30%, y la gran mayoría no se pone ictéricos, ¿ya? Hasta menos del 1% puede desarrollar una falla hepática fulminante, que es por la causa el paciente puede morirse, ¿no? Eh, la gran mayoría de los adultos se recuperan porque llegan a formar, esto es bien importante, acuérdense, los anticuerpos antiantígenos de superficie, ¿no? Y los anticuerpos anticore. Los anticuerpos anticore solamente dice que han tenido contacto con el virus, no indican curación. ¿Quién indica curación? Los anticuerpos antiantígenos de superficie. La gran mayoría, les decía, de los adultos, si llegan a recuperarse, menor al 1% puede llegar a desarrollar hepatitis fulminante, ¿no? O un porcentaje menor, un 30% puede llegar a ser, ¿no? Un 10 a 30% llegan a desarrollar un cuadro crónico. ¿Cuándo es una hepatitis crónica? Cuando las alteraciones del hepatograma, las transaminasas, ¿no? Siguen elevadas pasados los 6 meses. O sea, se espera, en los casos de las hepatitis B, C y D, que son las que pueden llegar a hacerse crónicas, tenemos que observarlo al paciente 6 meses. Obviamente no va a estar internado 6 meses, pero sí controles cada mes o cada 2 meses, hasta llegar a los 6 meses, tenemos que hacer controles de las transaminasas, las bilirrubinas, ¿ya? Si llegado a los 6 meses o pasado los 6 meses, el paciente sigue teniendo elevación de transaminasas, no tan altas, obviamente, no van a estar en 1000 tan elevadas como al principio, pero si persisten elevadas, entonces eso es un dato de que el paciente está haciendo una hepatitis crónica. Las transaminasas persistentemente elevadas, mayor a los 6 meses, ¿ya? La edad obviamente juega un rol muy importante, es bastante grave, ¿no? En los menores de 1 año de 5, porque el 90% pueden llegar a morirse, ¿no? Y los niños un poquito más grandes, ¿no? El 50% pueden hacer hepatitis crónica y cirrosis a edades muy jóvenes. Anualmente se reportan 5 millones de casos, ¿no? Incluso puede ser la cifra mayor a 5 millones, ¿ya? Se dice que a nivel global 360 millones desarrollan la enfermedad crónica, ¿no? Y aquí vemos un mapa donde hay áreas geográficas en el mundo donde la incidencia es exageradamente alta, lo que está en rojo. Bolivia está dentro de esas, fíjense, ¿no? Bolivia aquí está, dentro del mapa. Gran parte del África, el norte de América, ¿no? Gran parte, y parte de Asia, más que todo, ¿no? Intermedia está Europa, norte de África y muy leve el sur de Norteamérica, Suramérica y Australia principalmente, ¿no? Entonces, es más endémica en regiones que se las denomina pobres socioeconómicamente hablando. ¿Quiénes están en riesgo? En primera instancia, nosotros, todo el personal de salud, no solamente médicos, enfermeros, todos, enfermería, ¿no? Personas que tienen contacto o brindan atención a la población, como policías, voluntarios, bomberos más que todo, personas migrantes, refugiados, personas en la promiscuidad, como hemos visto, ¿no? Tener más de una pareja y sin protección, pues es muy alto riesgo de contagiarse, drogadicción, los que comparten jeringas entre los drogadictos, ¿no? Pacientes en hemodiálisis, lamentablemente hay reportes de casos que se contagian por máquinas, ¿no? De otros pacientes que tienen tenido hepatitis B, se contamina la máquina también y puede transmitir de esa forma a otro paciente, que lamentablemente no tenemos máquinas exclusivas para cada paciente. Por la alta demanda hay mucho paciente con insuficiencia renal, entonces comparten máquinas y de esa forma se contagian, ¿no? En las cárceles, ¿no?
transfusiones no seguras, tatuajes en lugares no con pésima salubridad, que no descarten agujas, ¿no? Acupuntura, etcétera, ¿no? Muchas maniobras terapéuticas, bueno, donde se utilizan instrumentos, ¿no? Como les decía, puede estar en la sangre, en la saliva, en el semen, y se pregunta, probablemente también hasta en la leche materna, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, ni el VIH se encuentra en la saliva, por ejemplo. Los síntomas similares, como hemos hablado al principio de la hepatitis A, el paciente va a estar cansado, fatigado, va a haber malestar general, se puede colocar histérico como terminó, fiebre muy alta, artralgias, mialgias, ¿no? El marcador que nos hace el diagnóstico en la fase aguda es el antígeno de superficie de la hepatitis B, se abrevia así, HBsAg, antígeno de superficie, ¿ya? Y se espera que este se vaya negativizando los 6 meses de evolución, ¿no? Entonces, aquí vemos la evolución en semanas, ¿no? En semanas, posexposición de los marcadores. Principalmente los que nos interesan es uno, el antígeno de superficie puede llegar a tener un pico a las 12 semanas y posteriormente bajar hasta las 24 semanas, ¿no? 24 semanas de evolución. Estamos hablando de los 3 meses, ¿no? Como dice aquí. Lo ideal es que a los 6 meses no sea detectable, ¿no? Alrededor más o menos de acá. No tiene que ser detectable. Uno, ¿no? La desaparición del antígeno de superficie y este otro antígeno, que es el antígeno E, ¿no? Habla de que la replicación del virus, pues, ha bajado. A la par, empiezan a aparecer anticuerpos, algunos que estos dos son los anticore HBC, se breven. Primera instancia se va a elevar el IgM, ¿no? A las aproximadamente 8 semanas de evolución y posteriormente va a decaer a las 32, ¿no? Empieza a decaer a las 20, a las 32 desaparece la IgM. Pero se desarrolla la parte también, la de IgG, que es la de memoria, quiere decir que esta persona ha tenido contacto con el virus. Nada más dice el IgG anticore. La estrella de esta, como habíamos mencionado anteriormente, la que nos va a dar buenas noticias de que el paciente se ha curado, va a ser el anticuerpo antiantígeno de superficie, frente a este antígeno. Este es el único marcador que dice que el paciente se ha curado, ¿ya? Y empieza a desarrollarse a partir de las 32 semanas y de ahí, pues es permanente, ¿no? O sea, queda toda la vida. Quiere decir que esta persona, estas dicen que ya tiene contacto, pero el anticuerpo antiantígeno de superficie, anti-HBs se abrevia, es el que nos dice que el paciente se ha curado. Entonces, a los 6 meses, sí o sí, es obligación valorar, pedir este anticuerpo. Primero, el antígeno de superficie para ver si no hay replicación y más que todo, eso se llama cero conversión, ¿no? La desaparición del antígeno de superficie y la aparición del anticuerpo ante antígeno de superficie. Espero que esté claro, ¿ya? Tratamiento, como les decía, la gran mayoría no requiere, porque el cuerpo es capaz de defenderse, eliminar el virus y, bueno, poder depurarlo, ¿no? Hasta, hasta, hasta este germen, ¿ya? Pueden haber algunos síntomas, periarteritis nodosa en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, en ese caso se da un antirretroviral, que es un antiviral, que es la lamivudina, ¿ya? En el caso en el país, pues el Ministerio de Salud es el que cubre este tratamiento. Personas que tengan alguna enfermedad de base, ¿no? VIH, alguna enfermedad autoinmune, etcétera, ¿no? Cuando una persona desarrolla hepatitis fulminante, es decir, tiempo de hipotromina es muy prolongado, su porcentaje de actividad es muy baja y hace encefalopatía hepática, pues la conducta es ingresar a terapia intensiva, pero no es para curarlo, simplemente es para alargar su sobrevida, porque estas personas no llegan a sobrevivir si es que no les hacen un trasplante ortotópico. Es decir, que si un paciente desarrolla hepatitis fulminante, pues no voy a decir casi sinónimo de muerte, pero sí la evolución no es muy buena cuando el paciente eh,
Bueno, no, en otros países, por ejemplo, los meten en una lista de espera de trasplante, ¿no? Y mientras tanto, se los mantiene vivos, entre comillas, en terapia intensiva, solo para el trasplante. La vacunación en nuestro país está cubierta, ¿verdad? En el PAI por la pentavalente, ¿ya? En la cual pues son 3 dosis que se administran a los 2, 4 y 6 meses, ¿ya? Y se hace un refuerzo, bueno, cuando sean, bueno, ustedes empiecen a trabajar o empiecen a hacer rotes de internado, si hay esquemas de vacunación, háganse vacunar, por favor, ¿ya? O que están expuestos en los rotes de ginecología, porque van a atender partos y a veces van a ver que mientras están atendiendo parto, y a mí me ha pasado muchas veces, me pinchan con la aguja al suturar las episiotomías y me han saltado gotas de sangre a mis ojos, ¿no? De la mamá o líquido amniótico. Entonces, usen protección primero para que no ningún fluido les entre por los ojos. Las mucosas son más sensibles, más fáciles de invadir. Y tengan mucho cuidado en el momento de hacer algún procedimiento médico, suturar, ¿ya? Como les digo, yo me pincho un montón de veces en mi internado, ¿ya? Tener bastante cuidado. Si no, empiecen a vacunarse ahora contra la hepatitis B, ¿ya? Entonces, la vacunación ante los protectores, ¿no? Los antígenos de superficies, en el 95% de los niños, 90% de los adultos, ¿no? La revacunación funciona al 80%, que es lo que tiene que ocurrir en esta etapa de la vida de ustedes que ya van a empezar a exponerse. ¿Listo? Hay algunos esquemas pre y posexposición, es decir, en grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, grupos de riesgo, personal de salud, menetrices, por ejemplo, ¿no? O alguien que ha ido a un varón, obviamente vamos a hablar, ¿no? De que haya visitado un lenocinio y no se haya protegido, etcétera, tenga sospecha, ¿no? De que puede tener ese tipo de virus, pues, ¿ya? Entonces, y más que todas las mamás que estén contagiadas, ¿no? A todos los hijos de las madres con antígeno superficial, después del parto, a las 24 horas tienen que ser vacunados, ¿ya? Y en los casos de exposición directa, ¿no? Por haber, que no, como les decía, como en el caso de lo que les acabo de contar, ¿no? Por exposición cutánea mucosa, por procedimientos médicos, etcétera, pinchazos, ¿no? Se recomienda una dosis única, ¿ya? De inmunoglobulina intramuscular a 0,6 ml por kilogramo de peso y seguido de una segunda dosis en los 7 días de exposición en una mamá o un paciente que sepamos que tenga hepatitis B. A todas las embarazadas se les hace pruebas por si acaso, ¿ya? En caso de contagio sexual, una dosis única de 0,6 mililitros por kilogramo de peso y un refuerzo a los 14 días, ¿no? Contraindicaciones si se conoce reacción alérgica a vacunas anteriores, ¿no? Reacción alérgica a levaduras, porque en la base llevan levaduras, ¿no? Y si el paciente tiene fiebre por cualquier causa, no vacunar en sus casos, ¿no? Eh, También cuando el paciente está resfriado, tiene una diarrea, tiene VIH, ¿ya? Las mamás en lactancia, pacientes que convulsionan, porque se ve que puede precipitar más convulsiones, enfermedades crónicas, bebés prematuros o de bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, en embarazo está prohibido vacunar, entonces es importante tener en cuenta las contraindicaciones cuando estén mandando vacunar a las mamás, por ejemplo, ¿ya? Algunos cuidados, sí, unos tips nada más que ustedes van a ir a provincia en 3 meses, van a ser, muchas veces van a ser el médico de planta porque a veces no hay médico en los centros de salud en provincia en nuestro país, entonces tener en cuenta que la vacuna nunca se tiene que congelar, ¿ya? Tiene que estar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, ¿ya? Eso es bastante importante, dura así hasta 6 meses, incluso hasta 37 grados. Una prueba que se puede hacer, ¿no? Con las vacunas, los flaquitos es sacudirlos, ¿no? Entonces, si forma un sedimento como están viendo, quiere decir que esa vacuna se ha congelado y ya no sirve. Nunca tiene que haber sedimento ahí, los fosquitos de las vacunas. El virus de la hepatitis C es otro virus ARN de la familia Flaviviridae. Tiene una incubación intermedia, porque la hepatitis A era un mes, ¿no? La B hasta 2 meses, esta es de 7 semanas aproximadamente, ¿ya?
La gran mayoría pues pueden desarrollar hepatitis crónica, ¿no? Obviamente tienen la fase aguda, algunas veces pues asintomáticas. Y cuando aparecen los síntomas de malestar general, todo lo que hemos hablado, ¿no? Hasta 12 semanas puede durar, ¿no? Casi un mes y medio, ¿ya? Cuando hay una deficiente respuesta de los linfocitos T, que son los que se encargan de depurar, pues estas personas van a evolucionar a la cronicidad, que es una gran mayoría. Llegan a desarrollar anticuerpos, antivirus de hepatitis C, pero no protegen, a diferencia de la hepatitis B, ¿no ve? Que el anticuerpo antiantígeno de superficie sí daba inmunidad, o sea, sí protegía, decía que se ha curado. En este, la detección de los anticuerpos no indica que el paciente se haya curado del sí, ¿ya? Em, en los casos agudos, ¿no? Cuando hay una elevación muy importante de transaminasas, el paciente tenga signos de insuficiencia como tiempo de proteína prolongado o datos de encefalopatía, hay que tratar con interferón, ¿no? Y así se reduce el riesgo de que el paciente vaya a desarrollar una hepatitis crónica. Hay más de 6 millones de casos reportados cada año, 170 millones en el mundo aproximadamente, y se reportan, ¿no? De 3 a 20 casos por cada 100 habitantes, 100.000 habitantes al año, ¿no? En Estados Unidos más o menos se ve que hasta casi 3 millones de personas desarrollan hepatitis crónica. De la misma forma, los grupos de riesgo, ¿no? Igual, ¿no? Por la exposición, ¿no? A procedimientos invasivos, etcétera. La vía de contagio es, ¿no? De sangre a sangre, es decir, está en contacto con derivados de la sangre, contaminados, heridas, contadas, punzadas y la vía sexual, que les decía que es muy importante hoy en día. También hay la infección perinatal, ¿no? Es decir, puede ser en el momento del parto o de la mamá al bebé, ¿no? Entonces, eso tener muy en cuenta. El diagnóstico se hace a través de los marcadores del ARN del virus de la hepatitis C, ¿no? Eh, se, se detectan las primeras 3 semanas de evolución de la enfermedad. Posteriormente aparecen los anticuerpos antivirus de la hepatitis eh, C, ¿no? En el 70% de los casos al inicio y a los 3 meses casi el 90% tiene estos anticuerpos. Pero como les decía, solo sirven para el diagnóstico. No quiere decir que estos anticuerpos que digan que el paciente se ha curado, ¿no? Solamente es para decir memoria. Son muy parecidos a los anticuerpos anticuerpos de la hepatitis B, ¿ya? Em, Tener en cuenta siempre, ¿no? El seguimiento, es igual que de la hepatitis B, de las transaminasas, la ALT, que es la más específica, que no tiene que persistir mayor a las 6 semanas, ¿no? Perdón, 6 meses. Se ocurre, entonces ya es un caso de hepatitis crónica, ¿no? Hay muchas pruebas para detectar, las mejores son las de tipo ARN para este diagnóstico. Y la mala noticia es que hasta ahorita no se ha podido desarrollar una vacuna, ¿no? Porque son diferentes tipos de cepas a nivel mundial, así que no se ha podido estandarizar una vacuna todavía. La hepatitis D les decía que ocurre concomitantemente con la B, o sea, es un dependiente, es un parásito si quieren. Si no hay hepatitis B, la D, aunque estés expuesto, no te va a infectar, no te va a generar enfermedad porque es un virus defectuoso, ¿no? Es una banda, ni siquiera llega a ser una cadena de ARN, es una pequeña banda, ¿ya? Por eso es que requiere la superficie del virus de la hepatitis B, ¿no? Es la D y necesitamos, ¿no? Una cadena de superficie para que transmita su genoma. Su periodo de incubación es similar al de la hepatitis B, ¿no? Y existen dos tipos de presentación clínica. La coinfección es una enfermedad aguda severa, ¿no? Eh, que desarrolla menos casos de enfermedad crónica. La clínica obviamente es muy parecida del virus de la hepatitis B y la superinfección, es decir, ocurre en personas que tengan ya hepatitis crónica B, hepatitis crónica B, o sea, más de 6 meses de duración, ¿no? Y la puede exacerbar. El paciente nuevamente se puede poner histérico, tener los mismos síntomas que una hepatitis aguda, que esa que haya tenido antes.
Hoy en día, pues se reportan menos casos. En el país no tenemos pruebas para detectar hepatitis D, ¿ya? No tenemos esas pruebas, solamente tenemos pruebas para detectar la hepatitis B, ¿ya? En los países que sí lo pueden hacer, pues se detecta algún descenso de estos casos porque como se está vacunando a nivel global contra la hepatitis B, por ende, indirectamente, pues se está vacunando contra el virus de la hepatitis D. La transmisión es igual, es por vía hematógena, sexual, ¿no? Eh, los marcadores son el antígeno del virus de la hepatitis D, que es el antígeno delta se lo denomina, y el ARN, ¿no? Anticuerpos presentes que sí, pues, sí dicen que hay inmunidad. Los anticuerpos antivirus de la hepatitis D aparecen más o menos a partir de los 40 días, ¿no? De 30 a 40 días, estamos hablando del mes a mes y medio de evolución. No existen anticuerpos de memoria, a diferencia de la hepatitis B, por eso también que su diagnóstico es infravalorado, ¿no? Entonces, y como les decía, por lo menos en el país no se realizan estas pruebas, ¿ya? Y en los pocos países que se los puede realizar, se detecta un 25% del antígeno, ¿no? Y desaparece junto con el antígeno de superficie cuando la hepatitis B se está curando. Bueno, no hay tratamiento, igual que las otras hepatitis. Bueno, no requiere porque se autolimita junto con la hepatitis B, ¿ya? Pero en los casos que sí requiera, pues se utilizan este antiviral, el Foscarnet, ¿no? Y la prevención es vacunar contra la hepatitis B, ¿no? Porque simplemente requiere ese virus para desarrollarse. Para terminar, la hepatitis E es un virus ARN de infecciones autolimitadas. Su cuadro es muy parecido al de la hepatitis A, ¿no? El curso, la evolución que se autolimita, puede haber diarreas, fiebre, malestar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí hay que tener en cuenta un grupo muy vulnerable son las mujeres embarazadas y también personas que tengan hepatopatías crónicas. Puede ser una cirrosis por alcohol, por ejemplo, una cirrosis autoinmune o una cirrosis por otros virus B y C, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos puede agravar el cuadro. Tiene una incubación de 40 días, muy parecida de la hepatitis A, ¿no? Su tasa de mortalidad es baja, pero sí, excepto en las embarazadas, es exageradamente alta, hasta un 25%. Realmente, al igual, el curso, los factores, condiciones de riesgo es muy similar de la hepatitis A, porque su transmisión también es fecal oral, ¿no? Ya, y se han reportado grandes epidemias en Asia, en África y México, ¿no? Que son zonas de alto riesgo para este tipo de virus. No existe vacuna para el virus de la hepatitis C, ¿no? Pruebas para detectarlas, pues la detección de ARN, ¿no? Inmunoglobulinas MIG, que, bueno, son muy poco probadas, por todavía en el desarrollo, ¿no? En países de primer mundo, ¿ya? Pero al igual que de la B, puede estar detectada en múltiples fluidos, ¿no? En heces, bilis, incluso, ¿no? No fue además en el mismo citoplasma de los hepatocitos. Al igual que la hepatitis A, el manejo es de sostén, ¿no? Sin fiebre, antipiréticos, sin náuseas, vómitos, antieméticos, ¿no? Hidratación si es que el paciente está deshidratado, etcétera, ¿no? Entonces, las embarazadas tienen mucho riesgo de desarrollar complicaciones y un 15% falla hepática fulminante y una mortalidad de 25, que es exageradamente alta. Y principalmente en el tercer trimestre, ¿no? Es donde más se manifiesta. Y volvemos a repetir, no existen vacunas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, tener en cuenta las más graves, ¿no? La hepatitis B y C, de intentar siempre identificar un cuadro con clínica y laboratorio. El diagnóstico de hepatitis se hace con las transaminasas, ¿ya? La sospecha, porque una gripe, una influenza te puede dar los mismos síntomas que tiene un paciente con hepatitis, ¿ya? Excepto la ictericia, obviamente, ¿no? Es fácil pensar en hepatitis cuando el paciente está ictérico, pero la gran mayoría de los pacientes con hepatitis no se ponen ictéricos.
pero sí nos va a mostrar transaminasas muy, muy, muy altas, ¿no? 500, 800.000, 2.000 unidades, etcétera, ¿no? Ahí ya hacer las serologías para ver qué tipo de virus hay. En el país se hace para hepatitis A, B, C, ¿no? Nada más. La D, la E, no, ¿ya? Entonces, tener muy en cuenta eso. Para terminar, solo complemento de lo que ya se ha hablado, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett y cáncer de esófago, ¿no? Que son complicaciones por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Simplemente rápidamente como historia, pues Norman Barrett, que era un cirujano australiano-británico, ¿no? En 1950, pues él ha descrito una alteración la parte inferior del esófago, ¿no? En donde él decía que un segmento de el esófago, ¿no? Era un segmento de estómago intratorácico, ¿no? Pensaba eso porque él ha visto que en algunos pacientes en la parte inferior de su esófago, pues era del mismo color la mucosa que el del estómago, ¿no? Posteriormente se ha aclarado que no era pues tejido gástrico, sino era tejido epitelial, no, esofágico, que cambiaba, ¿no? A la misma estructura que a la del intestino, principalmente. Perdón. En la endoscopía, el esófago de Barr se puede detectar mediante la presencia de lengüetas de mucosa rosa salmón. El color normal, pues ahorita vamos a hablar, es pálido del esófago en la endoscopía. Y obviamente lo que confirma el diagnóstico es la biopsia. El diagnóstico de esófago de Barrett se sospecha por endoscopía, pero se confirma por biopsia, ¿ya? En la cual se reporta metaplasia columnar. La metaplasia columnar significa que en sus células hay un cambio de células de epitelio escamoso estratificado a células muy parecidas a la de intestino. Por eso se denomina metaplasia, un cambio celular, ¿no? Y esta metaplasia es consecuencia de cuadros de reflujo crónicos que nunca han sido tratados, ¿no? Y en personas con alto riesgo como ancianos o obesos principalmente. Implica mayor riesgo de adenocarcinoma, aunque felizmente la incidencia es baja, pero sí implica el riesgo de adenocarcinoma de esófago, ¿no? Y se dice que ha ido incrementando en los últimos años. Aspectos endoscópicos y de biopsia. Esta es una foto de la línea Z, se llama, es la transición de mucosa del esófago a la mucosa gástrica. Es esta delimitación que estoy dibujando con el puntero a lo que se denomina, ¿no? La línea Z, que es el límite entre epitelio esofágico y mucosa gástrica, ¿no? Esta es una foto normal, ¿listo? A la derecha estamos viendo una alteración. Ya no vemos esa delimitación clara, fíjense, y vemos esta lengüeta, ¿no? La que estoy dibujando ahorita, que es muy sospechosa de esófago de Barrett, ¿no? Y aquí dice mucosa normal de esófago. Fíjense, es de este color así rosa pálido, ¿no? Y un rosa salmón intenso es el del estómago. Y en cambio aquí, ¿no? Parecería que hay una invasión de la mucosa del estómago hacia el esófago, ¿no? Adquiere esa forma de lengüeta y de ese color, ¿no? Aquí vemos la foto microscópica del epitelio escamoso estratificado, fíjense, por capitas y sus glándulas, ¿no? En la mucosa, pero más que todo aquí, ¿no? El epitelio escamoso típico, estratificado del esófago normal. Y aquí vemos una alteración estructural bien importante con glándulas largas, ¿no? Y fíjense, células cilíndricas largas, muy típicas ¿no? O muy parecidas al intestino delgado, por eso que se denomina metaplasia intestinal. Bueno, el riesgo de la metaplasia es que puede dar paso a la displasia, ¿no? Que es una alteración a nivel estructural microscópico con alteración de mitocondrias, ¿no? Entonces, todo paciente con esófago de Barrett en la endoscopia siempre tiene que ser sometido a biopsia, ¿no? Y es la displasia la que sí implica el riesgo de cáncer, no así el mismo esófago de Barrett, ¿no? La displasia que puede haber encima de un esófago de Barrett, ¿no? Y les decía, la incidencia es de 0,1, 0,3 casos de adenocarcinoma cada año, más frecuente en varones obesos caucásicos.
¿no? Y añosos mayor a los 60 años de edad, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí fotos de un epitelio escamoso normal, metaplasia intestinal, ¿no? Fíjense con la gran diferencia de cambio estructural que se da en la microscopía, ¿no? Y aquí alteraciones más importantes, ¿no? Porque alteración de núcleos, ¿no? Que ocurre en la displasia de bajo y alto grado. Tener muy en cuenta que en una biopsia que haya hecho un endoscopista y en el resultado de patología reporta displasia de alto grado, muchos ya lo consideran como un carcinoma inicial, cáncer inicial, ¿no? Entonces, cuando en una endoscopía se reporta displasia, hay que tener el seguimiento, tiene que ser muy, muy estricto, ¿no? Y el seguimiento con qué se hace con endoscopías, ¿no? Tratamiento, pues bueno, para eliminar al esófago es controvertido porque hay muchas propuestas, hay muchos consensos, muchas guías, recomendaciones de expertos. No hay una, pero bueno, vamos a intentar sacar un criterio promedio en base a la literatura, obviamente, ¿no? En primera instancia, el paciente tiene que estar tomando inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, ¿no? Ideal es omeprazol en doble dosis en la mañana y en la noche, por ejemplo, ¿no? Y en los casos donde se ha reportado de displasia grave, hay una técnica por endoscopia que se llama la ablación, o sea, es una técnica endoscópica para eliminar ese tejido rosado que han visto, ¿no? Mediante técnicas de calor más que todo, ¿no? Y en el peor de los casos, la esofagiectomía, que el paciente se le saque, estamos hablando de displasia grave o cuando ya haya casos de cáncer, ¿no? Sacar el esófago, pero naturalmente tiene alta mortalidad y morbilidad este tipo de cirugías, ¿no? Y tiene que ser alguien muy, muy experto en el área. Estas son fotos de la técnica de ablación endoscópica, en la cual se mete, como vemos aquí el dibujito y aquí la foto endoscópica real, se mete un balón, se llama, ¿no? Es un catéter con un balón, el balón va a ser esta imagen dorada, se mete un catéter con un balón, ¿no? Y hasta la altura de la metaplasia. Si se dan cuenta, donde está el cursor, se ve el tejido rosado. ¿No? Se insufla, se distiende este balón, es un globito que se lo infla, y este globito pues tiene una capa que es capaz de conducir calor, ¿no? O calor térmico, nos sacan calor mediante un dispositivo eléctrico, ¿no? Entonces lo que se hace es quemar, ¿no? Y eliminar el tejido rosado de esa forma, ¿ya? Y posteriormente retirar el tejido muerto, ¿listo? Entonces es la técnica de ablación por calor de la endoscópica del esófago de Barrett. El seguimiento, bueno, se recomienda en los casos de esófago de Barrett, es decir, metaplasia intestinal sin displasia, ¿no? Si no se reporta displasia, hacer cada año, digamos, ¿no? Y si en 2 años consecutivos no hay cambios, ¿no? O hay regresión de la metaplasia, se prolonga el control a cada 3 a 5 años. O sea, estamos hablando de endoscopías. Cuando en la biopsia se ha reportado de displasia de bajo grado, el seguimiento es 2 veces al año, hay que hacer endoscopía, ¿no? Pero también se recomienda que cuando se reporta displasia de bajo grado ya se opte por hacer la erradicación por ablación por radiofrecuencia, las imágenes que les he mostrado anteriormente. Y cuando hay displasia de alto grado se requiere otro tipo de tratamientos como es la resección mucosa o la misma ablación que hemos mencionado, ¿no? Y hacer controles cada 3 meses, ¿no? Para ver si persiste o no esta displasia de alto grado, ¿ya? Entonces es más seguido cuando hay displasia de alto grado, un poco más espaciado cuando hay displasia de bajo grado y mucho más espaciado cuando solamente hay metaplasia sin displasia, ¿no? Bueno, soy cortito para hacerles recuerdo nada más sobre algunas de las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Alguien tiene alguna duda?